Lo que pasa es que me siento más mal de estarles a la mera hora y el mero día cancelándoles la clase. Se me hace más, que se me hace feo, pues, que cada quien planea su vida y de repente, pues, ya no hay clase. Entonces, a lo mejor dices, bueno, el miércoles ya sé que no va a haber clase, va a haber clase el sábado, y pues ya planeamos todos nuestra vida como va. En lo del lunes no creo que se repita, espero, ¿no? Porque ese día llegaron a las 6 de la tarde, nos estuvieron esperando que a las 4, luego llegaron a las 6 y salimos casi a las 10 de la noche del hospital. Entonces, ¿cómo ven si lo pensamos? ¿Hay ahorita alguien más de los otros grupos, el grupo de las 6? Viernes no se podría, doctora. No, el viernes no puedo, el viernes lo tengo muy complicado. Por eso el sábado en la mañana, pues ya normalmente sábado en la mañana voy a hacer ejercicio, pero bueno, me sacrifico y me paro más temprano o de plano no voy y ya dejamos la clase a las 11. Porque lo más probable es que los miércoles esté pasando eso. Ayer nos quedamos sin asparaginasa y ya estoy escuchando las quejas el miércoles. Entonces sí va a ser complicado. Vaya, piénsenlo y de todas formas, los que no puedan entrar, pues ya saben que se graba la clase y la subo como tarea para que todos tengan acceso a ella. Y ya pues decidimos bien el lunes, ¿les parece? Sí, no se preocupe. Ya para el próximo cuatrimestre ya de plano quité la clase de los miércoles porque no, francamente no creo que esto vaya a cambiar ya. Ya es algo que está poniendo pues el nuevo gobierno y bueno, nuevo entre comillas, y pues yo creo que así vamos a seguir. Bueno, pues si quieren empezamos. Hoy vamos a ver el linfoma Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Nos vamos a tardar yo creo que como unas 2 horas por mucho. Nos vamos más o menos rápido. Finalmente ya metimos el pie en la alberca con las leucemias. No sé si queda alguna duda de las leucemias que vimos la semana pasada, la mieloide y la linfoide aguda. No, doctora. Creo que no, ¿verdad? Bueno, de todas formas, cuando terminemos todos los temas de este parcial, pues vamos a hacer los casos clínicos y pues ya, y si surgen dudas, pues ya vamos contestándolas. Bueno, entonces, sí ya dijimos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un linfoma y una leucemia? ¿Quién se acuerda? El sitio. El sitio, ¿no? Que en las leucemias, ¿en dónde se infiltra? En sangre. Vamos a ver las leucemias en cierta forma en la sangre y principalmente Médula ósea. la médula ósea. Acuérdense que la leucemia aguda infiltra la médula ósea de forma más, vamos a llamar, aguda. Va a ser una infiltración que va a afectar la hematopoiesis. Y en los linfomas generalmente el problema es más localizado a un ganglio, ¿no? Vamos a tener un tumor o varios tumores que crecen, ¿no? Y la médula ósea puede o no puede estar infiltrada, pero la hematopoiesis generalmente se respeta. Espérenme tantito. Ok, entonces acuérdense, el linfoma no tira la hematopoiesis, ¿no? Esta ya la vimos, ya vimos leucemias agudas, linfoides y mieloides, y ahora vamos a ir con ay, espérenme, es que con la siguiente parte que son los linfomas de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Siempre les digo, énfasis, fíjense dónde va la G. La G no va al final, la G va en medio, ¿no? Entonces,
En general, a los linfomas los vamos a definir como neoplasias, que son de células nativas del tejido linfoide. Ya habíamos dicho que hay tejido linfoide primario y secundario. ¿Cuál es el primario? Timo y médula. La médula ósea es primario. ¿Qué otro primario hay? Tejido linfoide primario. ¿Vaso? ¿El timo? Secundario. Yo también toda la vida, así me enseñaron a mí que el vaso era primario, pero después ya como al planeta lo pasaron a secundario, ¿no? ¿Qué otro hay primario? Está fácil, empieza con T. ¿El timo? El timo, ¿no? Primario es el timo y la médula ósea. Secundario se consideran todos los ganglios linfáticos, el tejido asociado a las mucosas, hay tejido linfoide en la piel, hay tejido linfoide distribuido en todo nuestro cuerpo y el vaso, ¿no? Bueno, en general, esta definición para lo único que nos es para definirnos de dónde surge. Los linfomas son neoplasias linfoproliferativas, ¿no? Porque vienen del linfocito. Hay linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. ¿Sí? Entonces es una proliferación neoplásica linfoide. Aquí lo más característico es que haya síntomas B. ¿Han escuchado este término? No, Doc. No. ¿Escuchado? Espérenme, es que en el hospital no me dejan. Bueno, los síntomas B son 3 principalmente. Es fiebre mayor a 38 grados centígrados, ¿sí? Generalmente de predominio vespertino o nocturno, ¿sí? El otro es diaforesis. La diaforesis es profusa. Si es una diaforesis muy, muy, muy profusa, los pacientes dicen, es que se moja la cama, es que se me moja la ropa y me tengo que cambiar, ¿no? Y el tercero es pérdida de peso. La pérdida de peso va a ser de más del 10% del peso corporal en 6 meses. Si es menos, esto es muy importante, porque luego los pacientes dicen, ay, he perdido mucho peso, y les preguntas, ¿cuántos kilos? Y te dicen medio, o te dicen 1. Entonces, siempre va a ser más del 10% del peso corporal. Esos son los síntomas B. Entonces, es muy característico eso con los linfomas. Y bueno, obviamente adenomegalias. Hay que recordar que el linfoma también puede surgir en los sitios donde hay tejido linfoide, como en las mucosas. Entonces, también hay linfomas gástricos, linfomas de senos paranasales, linfomas de amígdalas, ¿no? Linfomas hasta de las parótidas, porque ahí hay tejido linfoide. Cuando afectan los ganglios, generalmente las adenomegalias son de consistencia firme, pero no pétrea, firme. Le llaman una consistencia aulada, como si fuera una bolita de gomita abajo de la piel, ¿no? Es como aulada. Y en general, aquí pongo son indoloras, lo pongo entre comillas, porque obviamente si alguien trae un tumor de 10 centímetros, de 15, una sandía o un melón aquí en el cuello, obviamente puede doler, ¿no? El tumor como tal no duele, lo que duele es que la cápsula se extiende y además va a presionar todas las estructuras contiguas, que es lo que produce el dolor. Pero en sí los ganglios del linfoma no duelen, ¿no? Por eso es que muchas veces tardamos mucho en hacer el diagnóstico. El paciente anda con el ganglio, ¿desde cuándo le salió la bolita? No, pues estaba chiquita, tendrá como 6 meses, pero pues no me dolía, ¿no? Entonces ese es un problema. Sobre todo los que están pidiendo admitir a gente. Sobre todo los que surgen de un linfoma de linfocitos B. Los linfocitos B, ¿qué se dedican a hacer normalmente? Cuerpos. Anticuerpos.
Anticuerpos. Entonces, cuando hay, imagínense en los linfomas, sobre todo los no Hodgkin, el tumor está hecho de linfocitos neoplásicos. Si es un linfocito B, muchas veces empiezan a producir muchas inmunoglobulinas y se puede asociar a enfermedades autoinmunes, como aquí la PTI, que es la púrpura trombocitopénica inmune, o sea, hacen anticuerpos contra las plaquetas, o la anemia hemolítica autoinmune, que ya la vimos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, doctora. La etiología, como todas las neoplasias, bueno, es desconocida, ¿no? Se ha asociado a algunos virus, como el virus de Epstein-Barr. Hay algunos tipos de linfomas que cuando estudian el genoma de las células neoplásicas encuentran fragmentos del virus de Epstein-Barr insertado dentro de esas células. Entonces se considera que algunos virus actúan como factores inductores, ¿sí? Y bueno, genética se refiere más que hereditario o esas cosas, se refiere a que hay alteraciones citogenéticas, como ya hemos platicado, ¿no? Como ya hemos visto con las leucemias. Ahorita las vamos a ver. En los linfomas es muy común que se activen oncogenes que bloquean la apoptosis, como el BCL2, o oncogenes proliferativos como el BCL6, ¿no? Si se bloquea la apoptosis en las células neoplásicas, ¿qué creen que pase? Pues que siguen proliferando sin control, ¿no? Exactamente, proliferan y luego además no se mueren, ¿no? Entonces eso es lo que hace que se haga un tumor muy grande, ¿sí? Bueno, esta es la anatomía de un ganglio. Es muy importante porque dependiendo de qué sitio salga. Hay alguien que no puede ver las diapositivas, creo. ¿Alguien sabe qué puede hacer su compañero para que él vea ver las diapositivas? Creo que se tiene que hacer en el ordenador. Bueno, en el sitio web. Que se meta en el navegador, doctora. Es que yo también en la aplicación no podía verlas, entonces ya me metí con el navegador y ya las puedo ver. Que entre desde el navegador. Ok, perfecto. Gracias, chicos. De todas formas, bueno, todo está quedando grabado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con lo que decimos. Bueno, entonces, el ganglio. Ya sabemos, ¿no? Generalmente tiene forma, un ganglio normal tiene forma así como de un frijolito, ¿no? Va a tener varias partes, ¿no? Una de las importantes es que va a tener folículos primarios y folículos secundarios. Si recuerdan cuáles son los folículos, bueno, más bien la diferencia entre un folículo primario y un folículo secundario. ¿Nadie se acuerda en sus clases de inmuno? Porque ya llevaron inmuno, ¿no? Bueno. Un folículo primario es un folículo que esté inactivo. En el folículo secundario, generalmente estos empiezan a aparecer, sobre todo cuando hay una, vamos a llamar, dice, ya la llevamos, pero no nos acordamos. Ok, entonces, un folículo secundario va a tener un centro germinal. El centro germinal no es otra cosa más que los linfocitos que se están reproduciendo ante algún estímulo inmunológico. Vamos a decir, cuando nos da varicela, por ejemplo, hay los ganglios se inflaman porque hay muchos folículos secundarios que están haciendo un centro germinal y están haciendo una expansión clonal de los linfocitos para que nos defiendan. Entonces, dependiendo de dónde salga la célula neoplásica va a ser el tipo de linfoma. Tenemos linfomas de la zona del manto, tenemos linfomas de la zona marginal, linfomas periféricos que salen de aquí, de esta zona que es la periferia, ¿no? Entonces, por eso es importante la anatomía del ganglio, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar con el linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin es muy fácil. En realidad solamente hay esclerosis, bueno, hay 5 tipos
de linfoma de Hodgkin, a diferencia del linfoma no Hodgkin, que hay como 40, ¿no? La característica más importante del linfoma de Hodgkin es que van a tener esta celulota que se ve aquí. Aquí está una y aquí hay otra, ¿no? Esta tiene hasta 4 núcleos. ¿Sí? A esa célula se le conoce como célula de Reed-Sternberg, ¿sí? Y es la característica del linfoma de Hodgkin. Entonces, para que un linfoma sea de Hodgkin, tiene que tener las células de Reed-Sternberg. ¿Sí? Es una neoplasia de tejido linfoide caracterizado por la presencia de células de Reed-Sternberg. En el caso del linfoma de Hodgkin, la célula neoplástica es esta. Ella va a encargarse de producir una gran cantidad de citocinas, como factor de necrosis tumoral, interferones. Todas estas citocinas van a llamar hacia ella una gran cantidad de células inflamatorias, como son linfocitos, células plasmáticas, histiocitos, ¿sí? Monocitos. Todo eso va a llegar al sitio donde está la célula de Reed-Sternberg y eso es lo que va a ser el tumor. Entonces, se le denomina como un cortejo celular. Es decir, va a haber la célula de Reed-Sternberg rodeada de un montón de células que no son neoplásicas. Por eso es que es muy importante en los linfomas, para su diagnóstico, siempre hacer una biopsia excisional. El término de Hodgkin surgió en 1832. El doctor Thomas Hodgkin fue el que describió los primeros 7 casos en 1865. Samuel Wilks describe otros 10 casos y acuña el nombre, ¿no? Y le llama linfoma de Hodgkin en honor a Hodgkin, que fue el primero que lo describió. En 1898 y 1902, cada quien por su lado, Carl Sternberg y Dorothy Reed, son los que obviamente describen, describen la célula de Reed-Sternberg. Por eso es que ahora se le llama así. No son muy frecuentes. 0.67% de todas las neoplasias diagnosticadas, ¿sí? Si lo comparamos con el linfoma no Hodgkin, pues es mucho menos frecuente. Vamos a ponerlo en contexto. En el hospital, que es un centro le llamamos de concentración, llegan ahí todos los pacientes con linfoma de todo el estado de Puebla, Oaxaca y Tlaxcala. Nosotros al año en total tenemos alrededor de 120 linfomas nuevos, o sea, diagnósticos de nuevo. De esos, alrededor de 15, 16 son linfoma de Hodgkin y el resto son linfoma no Hodgkin. Entonces vamos a así. Hay una ligera, es muy ligera, mayor incidencia en los varones, y esto ya les había comentado, ¿no? En algunos tipos de linfoma de Hodgkin se ha encontrado el virus del Epstein-Barr en el genoma de las células de Reed-Sternberg. Ahora amanecí mocosa. ¿Sí? Bueno, está un poquito viejita, pero no, va subiendo cada año, pero si ustedes se fijan, de 7,370 casos a 8,190, 1,480 muertes. En México tenemos un gran problema, y es que no estamos acostumbrados a reportar los cánceres, ¿no? No estamos acostumbrados a hacer epidemiología como en Estados Unidos o en Europa. Entonces, hay un gran subregistro. Actualmente ya están haciendo un registro institucional del cáncer, que se llama RIC, que todos, o sea, por ejemplo, los servicios de patología, nosotros tenemos que ir alimentando la base de datos, poniendo todos los pacientes que diagnosticamos de cáncer nuevo, ¿no? Entonces, bueno, en México ese es el problema. En países como el nuestro, o sea, países en vías de desarrollo, vamos a decir, la distribución del linfoma va a ser bimodal. Va a haber 2 picos, en los adolescentes y jóvenes adultos y en adultos mayores. ¿Sí? Así como la leucemia es en niños y en adultos mayores, aquí es adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores. En Estados Unidos, o bueno, en Europa, en los países desarrollados, el pico va a ser sobre todo en adultos jóvenes. Y bueno, nosotros ya dijimos, ¿no? El tipo histológico más frecuente en el mundo se ha reportado del linfoma de Hodgkin es el tipo de esclerosis nodular. Sí, ahorita vamos a ver los subtipos histológicos.
Este lo hicieron los Ruiz, 220 pacientes de linfoma en 12 años, para que se den una idea, no son tan frecuentes, ¿no? Y ellos argumentan que en ese estudio el tipo histológico más frecuente es el de celularidad mixta. Ahora, 220 pacientes no representan muchos, entonces este estudio habría que tomarlo con pues con cuidado, porque si en el mundo mundial reportan que es esclerosis nodular, un estudio con 220 pacientes nos hace cambiar de opinión, ¿sí o no? No. No, ¿verdad? En realidad no es representativo. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es el subtipo histológico más frecuente del linfoma de Hodgkin? ¿Ustedes qué me van a contestar? Esclerosis nodular. Exactamente, esclerosis nodular. En todo el mundo es esclerosis nodular, ¿sí? Si vemos la estadística nacional, no solamente la de un centro, y el tipo más frecuente sigue siendo esclerosis nodular. Estos 4 que están ahí son los subtipos histológicos del linfoma de Hodgkin clásico. Bueno, la célula de Ritztenberg. La célula de Ritztenberg, les decía, esta es la célula neoplásica o maligna. Son células de gran tamaño y pueden ser pleomórficas. ¿Qué significa pleomórficas? Que tienen diferentes formas. Que tiene diferentes formas, exactamente. Hay tipos de células de Ritztenberg, ahorita se las voy a enseñar. Son células binucleadas, tienen 2 núcleos muy grandes con unos nucleolos muy eosinofílicos, muy prominentes, o sea, se notan mucho, que son estas 2 que están aquí, y por eso se le denominó como ojos de búho. Y van a estar acompañados de un fondo inflamatorio, lo que les decía, va a producir citocinas esta célula y va a traer linfocitos, eosinófilos, células plasmáticas, histiocitos, macrófagos, ¿no? Entonces, no es raro que los pacientes con linfoma de Hodgkin traigan eosinofilia, precisamente porque las citocinas que está produciendo la célula de Ritztenberg llama a los eosinófilos hacia el tumor. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una célula de Ritztenberg y aquí alrededor estos chiquitos que parecen bolitas son linfocitos, estas son células plasmáticas, histiocitos, macrófagos, ¿no? Entonces, bueno, así es el linfoma. La clasificación, como siempre, morfológica inicialmente, se denominó la clasificación de Ray, se hizo, ya llovió, en 1966, y había estos 4 subtipos histológicos: la esclerosis nodular, celularidad mixta en segundo lugar de frecuencia, predominio linfocítico, a este le llaman actualmente predominio linfocítico difuso, y depresión linfocítica. Posteriormente llega la OMS, o sea, en inglés, llega la OMS y le mete a la clasificación de los linfomas, que es la de Ray, lo que es lo inmunológico, es decir, empieza a buscar qué sedes son los característicos del linfoma de Hodgkin y divide al linfoma de Hodgkin en 2 principalmente. El linfoma de Hodgkin clásico, donde están las mismas 4 tipos histológicos: esclerosis nodular, celularidad mixta, predominio linfocítico y depresión linfocítica, y agrega un tipo que se llama no clásico y le denomina predominio linfocítico nodular, para diferenciarlo del predominio linfocítico, que también le dicen difuso. Ahorita vamos a ver las fotitos. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el clásico y el no clásico? El clásico, todos los linfomas de Hodgkin clásicamente van a marcar positivo para CD15 y CD30. Todos los linfomas, esclerosis nodular, celularidad mixta, depresión linfocítica y predominio linfocítico difuso, van a marcar CD15 y CD30. Al no clásico le llaman precisamente no clásico porque no marca, si ustedes se fijan aquí, ni CD15 ni CD30, solamente va a marcar CD45, que este es más característico de los linfomas no Hodgkin. Por eso es que le llaman no clásico.
Sigue siendo linfoma de Hodgkin porque aparece la célula de Ritztenberg, pero no tiene los marcadores clásicos. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿O ya los hice pelotas? Vamos viendo. Ok. Entonces, estos son los diferentes tipos o las principales variantes de la célula de Ritztenberg. La clásica, que es la de ojos de búho, la célula lacunar, que también pareciera como si le hubieran vaciado el citoplasma, aquí se ve la célula lacunar, y la célula en palomita de maíz, que yo digo es como si lo hubieran borrado, ¿no? La palomita de maíz es más frecuente verla en el predominio linfocítico, la lacunar en la esclerosis nodular y la clásica en la celularidad mixta. Entonces, nos preguntamos, ¿no? Ok, la célula de Ritztenberg es la neoplásica, pero si nosotros la vemos, en realidad no parece o no se parece a ninguna célula de la hematopoiesis. Entonces empezaron a decir, bueno, ¿qué diablos, no? ¿Qué es esto? El primer CD que se reconoció en la célula de Ritztenberg es el CD30. El CD30 es el receptor para el factor de necrosis tumoral. Pero bueno, esto no nos ayuda mucho, ¿no? Hay muchas células que pueden tener este receptor o bien producir el factor de necrosis tumoral. Entonces, se fueron a estudiar por medio de PCR, que es reacción en cadena de polimerasa, los rearreglos para receptor de célula T, que es el TCR, ahí está en inglés, y para cadenas de inmunoglobulinas. Se dieron cuenta que en las células de Ritztenberg aisladas, estas células contienen rearreglos para cadenas de inmunoglobulinas. Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que la célula de Ritztenberg era un linfocito B. Por eso es que son síndromes linfoproliferativos. Ese linfocito B, algo le pasó que se volvió maligno, ¿no? Y se convirtió en una célula de Ritztenberg. El fenotipo de la clásica, ya dijimos, CD15 y CD30. El no clásico va a tener 79 y 45, y en las formas no clásicas nodulares puede marcar un poco de CD20. En realidad, el linfoma de Hodgkin clásico no tiene CD20, solamente el no clásico. Bueno, ahí está el fenotipo. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, clínicamente va a haber adenomegalias de tamaño variable. En general van a ser indoloras, firmes y móviles, no que se puedan mover mucho, ¿no? Pero no están fijas a planos profundos. ¿Qué otra cosa nos puede, o qué otra enfermedad nos puede producir adenomegalias? Enfermedades neoplásicas, además de los linfomas. ¿Qué se les ocurre? Gran parte de los cánceres, ¿no? Como por ejemplo el cáncer de mama también produce Exactamente. linfadenopatía. Exactamente, muy bien. La mayor parte de los cánceres, los adenocarcinomas, los diferentes tipos de cánceres tienen la capacidad de infiltrar a los ganglios. Y normalmente lo que hacen es que los ganglios se inflaman, pero se vuelven pétreos, como si fueran piedras, duros, 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 y se fijan a planos profundos. El linfoma no, el linfoma se hace la bolita, o bolota, si quieren, porque hay linfomas que tienen, yo he visto tumores hasta de 20 centímetros, que le preguntas al abuelito, ¿y ahora desde cuándo tiene eso? Pues ya como un año. ¿Y por qué no vino? Pues no me duele. Yo vengo porque se me hinchan las piernas, ¿no? Entonces, y trae ahí un melón en el cuello, ¿no? Entonces, las adenomegales no se fijan, sino que están como móviles, como si te hubieran metido abajo de la piel una pelota de plástico así suavecita, ¿no? Entonces, a eso se refiere móviles. Estos son indoloras, firmes y móviles. Acuérdense, la consistencia es ahulada. En estadios avanzados vamos a tener los síntomas B. Ahí están los síntomas B, que es la fiebre. La denominan de Pell-Epstein porque es lo que les decía, es una fiebre
cíclica, ¿sí? El paciente te dice, es muy raro, doctora, me da fiebre 3 días, se me quita una semana y luego me vuelve a dar 3 días. Pero así una fiebre de la nada. Esa es una fiebre cíclica. Y le preguntas, ¿a qué horas le da la fiebre? Uy, en la tarde, noche, ¿no? Es vespertina, a nocturna el predominio, y va a estar acompañada de mucha diaforesis. Y bueno, lo que habíamos dicho, la pérdida de peso de más del 10% del total del peso en menos de 6 meses. Entonces, si un paciente pesa 80 kilos, ¿cuánto tiene que perder para que ya digamos que es un síntoma B? Más de 8 kilos en 6 meses. Más de 8 kilos en 6 meses. Ahora yo les pregunto, para aquellos que, o nosotros que tenemos que perder peso, ¿es fácil perder 8 kilos? Así con dieta. No, doctora, es muy complicado. No No. tanto como se No, quiere. para nada. Es la cosa más horrible del planeta, ¿no? Te estás muriendo, te haces tu dieta y tu ejercicio y te subes a la báscula y dices, ¿1 kilo? ¿Es neta? ¿1 kilo? Entonces, perder 8 kilos en 6 meses y sin, obviamente, que no sea voluntaria, no es tan fácil, ¿no? Entonces, ese es un síntoma B y es significativo si son más del 10%. El linfoma de Hodgkin le encanta surgir en el cuello. El 70% de los pacientes con linfoma de Hodgkin empieza el problema en el cuello. Y si no es en el cuello, son los ganglios superficiales. Yo les pregunto, ¿cuáles son los ganglios superficiales? Ya hay uno, cuello. ¿Qué otros? Les doy una pista. Superficiales, los que podemos tocar en el paciente con nuestras manitas. ¿Dónde más hay? ¿Eh? ¿Los de las ingles? Ingles es uno, muy bien. Cuello y ingles. ¿Qué otro lugar? ¿Axilares? Los axilares. No, los del cuello obviamente se dividen en un montón de regiones, ¿no? Cervical anterior, cervical posterior, submaxilares, supraclaviculares, no, pero es todo el cuello. Las axilas, las ingles. Hay quienes mencionan también el hueco popliteo. A mí hasta ahora nunca me ha tocado ver un linfoma en el hueco popliteo, pero también ahí hay ganglios, ¿no? ¿Cuáles serían los profundos? ¿Dónde están los ganglios profundos? Ahí en la diapositiva hay unos. Son los mesentéricos, ¿no? Los que parecen. Unos son los mesentéricos, que están en la panza, o retroperitoneales, también están en la panza, y los que tenemos en el mediastino. Acuérdense que en el mediastino, además del timo, en el mediastino, alrededor de todos los bronquios, de la tráquea, de donde se divide, hay un montón de ganglios, ganglios paratraqueales, traqueobronquiales, ¿sí? Entonces, cuando el linfoma surge o afecta los ganglios mediastinales, sobre todo si es una enfermedad voluminosa, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Qué pasa si alguien empieza a tener un tumor, vamos a decir, de 10 centímetros adentro del tórax? ¿Qué le puede pasar? Se pueden Yo creo que comprimir podría los tener órganos. problemas para respirar, ¿no? Puede tener disnea, claro. Puede aplastar el corazón y no permitir que se llene completamente el corazón. Puede causar derrame pleural, derrame pericárdico, ¿no? Y puede surgir lo que no sé si lo han escuchado mencionar antes, que es el síndrome de vena cava superior. ¿Sí han escuchado ese síndrome de vena cava superior? No. No. No, doctora. Al haber una tumoración en el mediastino anterior, empieza a haber edema de los brazos, insuficiencia cardíaca, y eso se llama síndrome de vena cava superior, y es una urgencia oncológica. Hay ocasiones en que hay veces que ni tiempo nos da de tomar biopsia, sino que ves un tumorzote y le zumbas algo de quimio para que baje la actividad tumoral y el paciente no se muera, ¿no? Es una urgencia. Entonces,
En el linfoma de Hodgkin, la mayor parte de los tumores, hasta en el 90% de los casos, van a surgir se van a ver en un ganglio superficial, cuello, axilas, ingle. El mediastino va a estar afectado el 50% de las veces, sobre todo en el subtipo de esclerosis nodular, y son lo que decíamos, ¿no? Los ganglios paratraqueales y traqueobronquiales, y el ganglio supraclavicular. Si aparece un ganglio supraclavicular derecho, va a haber involucro mediastinal, y izquierdo va a ser involucro retroperitoneal. Y recuerden, es por el drenaje linfático y el conducto torácico. Ahora, es muy importante aprender a palpar los ganglios supraclaviculares, porque si estamos así, bueno, para empezar, ¿cómo palpamos el cuello? ¿Cómo vemos las adenomegalias en el cuello? ¿Cómo se palpa? ¿Dónde se paran ustedes? Detrás del paciente. Te paras detrás del paciente, el paciente tiene que tener la cara no ni para arriba ni para abajo, así en una posición neutra. Y para palpar los supraclaviculares le vamos a pedir al paciente que ponga sus manos en donde alguna vez tuvo su cintura. Bueno, en la cintura, ¿no? Entonces ponen las manos en la cintura y le vas a decir, oiga, haga sus codos hacia adelante. Automáticamente y por alguna razón los van a hacer hacia atrás. No sé por qué. Entonces tú se los tienes que, no, señor, adelante. ¿No? Regrese de Plaza Sésamo, adelante y atrás, ¿no? Entonces, una vez, háganselos ustedes. Pónganse la mano en donde tienen la cintura, porque ustedes a lo mejor todavía tienen cintura, y hacen el codo para adelante. Y eso abre el hueco supraclavicular y podemos palparlo muy bien. ¿Sí? Entonces, el ganglio supraclavicular nos ayuda, ¿no?, a ver el involucro de las zonas que no podemos palpar. ¿Vamos bien? Sí, doctora. Claro. Sí, doctora. Ay, ya me sacó a mí de la clase esta cosa. ¿Qué onda con ella? A ver, ya me regresó. Muy bien. Entonces, bueno, aquí hay una foto, ¿no?, de un paciente con una adenomegalia en el cuello, ¿no? Ahí ya hasta le hicieron su biopsia, ¿no? Ya tiene ahí su tru-tru, ¿no? Y su sutura. ¿Cómo ven esta radiografía? ¿Está normal? No, se ve algo razón. Es ensanchamiento mediastinal, ¿no? Muy probablemente aquí hay un tumor, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo de ensanchamiento mediastinal. El 65% de los pacientes pueden tener infiltrado el vaso. Es normal que palpemos el vaso, o no se palpa normalmente. No se palpa normalmente. No, no se palpa. No se palpa. El vaso no se debe de palpar en condiciones normales. Si lo tocamos, quiere decir que ese vaso está crecido, ¿no? Está aumentado. Normalmente, por ultrasonido, el vaso mide alrededor de 10 centímetros, ¿no? Queda ahí abajito de las costillas. Cuando ya crece, ya no es vaso, ya es jarra, ¿no? Entonces, entre más grande puede llegar a ser hasta garrafón. El diagnóstico diferencial. Obviamente, el primer diagnóstico diferencial va a ser con etiologías infecciosas. No es difícil diferenciar una etiología infecciosa de un linfoma, porque, por ejemplo, la mononucleosis infecciosa, ya sea por Epstein-Barr o citomegalovirus, son enfermedades muy agudas, con mucha fiebre. Normalmente los pacientes hacen linfocitosis, traen ahí la garganta hecha toda con las amígdalas crecidas, no hay linfocitos atípicos, y es un cuadro muy agudo. También hacen adenomegalias y hacen hepato y esplenomegalia en la mononucleosis infecciosa. Tuberculosis también, acuérdense, puede afectar un solo ganglio, esto sobre todo en pacientes con VIH, ¿no? Hacen adenomegalias. Toxoplasmosis, ahí me falta. Histoplasmosis también es muy frecuente en los pacientes con VIH. Etiologías autoinmunes, hay muchos síndromes autoinmunes, sobre todo los que tienen que ver con lupus, que pueden hacer adenomegalias. Y bueno, la etiología neoplásica principal, el diagnóstico diferencial sería el linfoma no Hodgkin o bien alguna otra infiltración a los ganglios por algún cáncer. ¿Sí? Entonces, ¿vamos bien?
Bueno, Sí, doctora. ok. Entonces, ya habíamos dicho, el tipo más frecuente de linfoma de Hodgkin clásico es la esclerosis nodular. Aquí lo podemos ver, esta es una vista de lejos. Aquí claramente le llaman esclerosis nodular porque se ven como si fueran nódulos con mucha fibrosis o esclerosis. Sí, hay grado 1 y grado 2, ya dijimos, es el tipo más frecuente de linfoma de Hodgkin y afecta sobre todo a adolescentes y adultos jóvenes. Y surge principalmente en ganglios del cuello y va a involucrar mediastino y la enfermedad casi siempre va a ser supradiafragmática. La celularidad mixta es el segundo de frecuencia, aquí comprende entre el 15 y el 30% de todas las enfermedades de Hodgkin o linfomas de Hodgkin. Surge a cualquier edad, es aquí muy característico los ojos de búho, aquí está una célula muy bonita, ¿sí la ven? Bueno, bonita para mí, fea para el paciente. Aquí hay otras, ¿no? Ahí hay células de Ritz-Denberg. Y normalmente lo vamos a diagnosticar en etapas clínicas más avanzadas y aparece o afecta sobre todo ganglios abdominales, lo que decíamos, los retroperitoneales, todos los que están ahí en el abdomen, es más difícil verlos, y esplénico. En la depresión linfocítica, si ustedes se fijan, se les pone el nombre dependiendo de lo que rodea a la célula de Ritz-Denberg. Aquí celularidad mixta, pues porque hay muchas células, ¿no? Y depresión linfocítica, aquí ya no se ven linfocitos, hay cierto grado de fibrosis. Esta es la variedad menos frecuente. Se me olvidaba decirles, la celularidad mixta y la depresión linfocítica, ambos son tipos histológicos de mal pronóstico. Si te da linfoma de Hodgkin y te da celularidad mixta o depresión linfocítica, es mal pronóstico. Aquí de pacientes mayores se asocia frecuentemente pacientes con VIH, sobre todo afecta a los ganglios abdominales y afecta al hígado, al vaso y a la médula ósea. Vamos a ver cómo se estadifica. El rico en linfocitos o predominio linfocítico difuso sigue siendo un linfoma de Hodgkin clásico. Es como que el tercero en frecuencia, no comprende el 6% de las enfermedades de Hodgkin. Normalmente se encuentra en estadios tempranos, predominantemente en hombres, y al ser estadios tempranos, bueno, no va a tener síntomas B. Y finalmente está el predominio linfocítico nodular. Si ustedes ven esta foto que está aquí arriba, se ve como si fuera la esclerosis nodular, es decir, se ven nódulos, pero no hay esclerosis, es decir, no hay fibrosis. Solamente son las células que se organizan como en nódulos. Sí, este es el de 4 a 5%, es el penúltimo en frecuencia de los linfomas de Hodgkin. La mediana de edad es de 30 años. La relación hombre-mujer sigue siendo más frecuente en los hombres, 3 a 1. Afecta a ganglios periféricos y, bueno, normalmente los que afectan sobre todo ganglios periféricos son los que agarramos en etapas clínicas más tempranos, 1 y 2. Ahorita vamos a ver las etapas clínicas. Este linfoma es el no clásico y se comporta más como un linfoma no Hodgkin que como un linfoma de Hodgkin. Y dentro de los linfomas no Hodgkin se comporta como un indolente. Ahorita lo vamos a ver. En el linfoma no Hodgkin hay indolente, agresivo y muy agresivo. El indolente suena bonito, pero es feo, porque son tumores de crecimiento muy lento. Entonces les das quimio, las células que están activas, que están replicándose, mueren, y tú dices, ya la hice. Pasa el tiempo y estaban las células del tumor que estaban quiescentes, despiertan y viene la recaída. Entonces, este tipo de linfoma, el predominio linfocítico nodular, además de que no marca CD15 y CD30, marca CD20, tiene recaídas frecuentes y tardías y generalmente les damos rituximab, que es un anti-CD20. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Vamos bien? Todo bien, doctora. Ok. La estadificación en realidad de los linfomas es súper fácil. Se empezó a utilizar desde 1971 y se denomina de Ann Arbor. Y entonces,
Si ustedes recuerdan, decíamos, el 70% de los linfomas surgen en el cuello y esta clasificación se hizo para los linfomas de Hodgkin. Por eso es que ponen aquí los ganglios. En realidad, la etapa clínica 1, el estadio 1, es una cadena ganglionar donde quiera que esté. Aquí está pintada en el cuello, pero puede estar en la axila, puede estar en las ingles, puede estar aquí en el retroperitoneo, ¿no? Entonces es una cadena donde quiera que esté. La etapa clínica 2 son 2 o más cadenas ganglionares afectadas, pero del mismo lado del diafragma. Aquí las están poniendo arriba, pero podría ser ingles y retroperitoneo y seguiría siendo una etapa clínica 2. La etapa clínica 3 son 2 o más cadenas ganglionares, pero arriba y abajo del diafragma. Y la etapa clínica 4 es cuando se afecta cualquier órgano extraganglionar. Ahí están pintando los más frecuentes, que sería el hígado, la médula ósea y el vaso. Pero en realidad puede afectar lo que ustedes quieran, el pulmón, puede infiltrar a donde sea, ¿no? Mientras sea un órgano extraganglionar, ya es una etapa clínica 4. A este 1, 2, 3 y 4 se le va a poner una A o una B, dependiendo de si hay o no hay presencia de síntomas B. Cuando no hay presencia de síntomas B, son etapas clínicas 1A, 2A, y cuando hay B, ya les ponen el B, ¿no? Normalmente la 3 y 4 casi siempre son B, y la 1 y 2 casi siempre son A, pero bueno, hay quien no estudia los libros, ¿no? Y puede ser etapa clínica 1B o puede ser etapa clínica 3A, por ejemplo. Entonces, esa es la estadificación. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, la citometría hemática generalmente va a estar normal. Recuerden que la célula de Stenberg produce muchas citocinas inflamatorias, entonces puede llegar a haber anemia, generalmente sería así, las anemias de los trastornos crónicos, generalmente normocítica, puede llegar a ser hipocrómica, pero generalmente es normo-normo. Y en los leucocitos voy a encontrar monocitosis, eosinofilia y muy característico, linfopenia. ¿Sí? ¿Dónde están todos los linfocitos? ¿Por qué no están en la sangre? ¿Qué se les ocurre? ¿Hay alguien ahí? Pues están rodeando a la célula. Están rodeando a la célula de Ritzenberg, están todos metidos en el tumor, ¿no? Entonces, por eso es que hay linfopenia. Igual hay eosinofilia y monocitosis, porque están saliendo de la médula ósea hacia el ganglio. Puede haber trombocitosis, como las plaquetas se comportan como reactante de fase aguda, bueno, por la inflamación, y en estadios clínicos, sobre todo si la médula ósea está muy infiltrada, puede haber leucocitosis. Insisto, es una enfermedad inflamatoria, entonces tenemos todos los reactantes de fase aguda muy aumentados. La velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva. Es más, la velocidad de sedimentación globular la usamos como factor pronóstico. Entre más elevada esté, pues mayor carga tumoral. Y al ser de linfocitos B, puede haber anemia hemolítica autoinmune, CUMS directo positiva. Las pruebas de función hepática van a depender sobre todo si hay o no hay infiltración al hígado. Va a haber fosfatasa alcalina elevada, puede haber transaminasemia, ¿no? TGO, TGP aumentada. La DHL también es pronóstica y va de la mano con la carga tumoral. Entre más carga tumoral haya, pues mayor elevación de la DHL y peor el pronóstico. Los estudios de gabinete que vamos a utilizar son para estadificar radiografía de tórax simple, postero anterior o lateral y, bueno, lo más importante, la tomografía tórax abdominal y pélvica en un mundo ideal. Si usted viviera en un mundo ideal, ¿qué estudios pediría? Tendríamos que pedir en un mundo ideal un PET. En el primer mundo ya no se hacen tomografías, estos pacientes todos se siguen con PET, pero bueno, aquí somos pobres, ¿no? Entonces, normalmente el PET lo dejamos para la reestadificación después del tratamiento.
El pronóstico, entre más temprano agarremos el linfoma, mejor. En los estadios clínicos 1 y 2, las adenomegalias van a ser indoloras, pacientes jóvenes con histología favorable, que es principalmente la esclerosis nodular. ¿Sí? Entonces, estos pacientes son de buen pronóstico. Las etapas clínicas 3 y 4 ya son de mal pronóstico, síntomas B presentes, edades más avanzadas e histologías desfavorables. ¿Sí? Los factores pronósticos clásicos que a partir de ahora vamos a ver un montón de tablas pronósticas. Pues obviamente, ¿no? En el cáncer siempre, ¿qué creen que sea una de las primeras preguntas que nos hace un paciente cuando le diagnosticas un cáncer? Obviamente la primera es me voy a morir, ¿no? Casi siempre. Y la que sigue, ¿qué creen que pregunten? ¿En cuánto tiempo? No, fíjate que generalmente no preguntan eso, ¿eh? Normalmente te escuchan cáncer y ya dicen, ya me morí, segurito que ya me morí. Lo que preguntan obviamente es pronóstico, ¿no? ¿Hay tratamiento? ¿Hay cura? ¿No? El pronóstico. Entonces aquí tiene uno que ser muy frío y dar los números, ¿no? Edad mayor de 30 años, mal pronóstico. Histología desfavorable, ya les había dicho, celularidad mixta y depresión linfocítica, presencia de síntomas B o etapas clínicas avanzadas, que son las 3 y las 4. Bueno, hay tempranas, intermedias y avanzadas. Ahorita lo vamos a ver. Otros síntomas que puede haber, sobre todo por la eosinofilia, prurito severo, la fiebre y la pérdida de peso, ya dijimos, son síntomas B. ¿Qué síntoma B me faltó ahí? Diaforesis. Muy bien. Enfermedad voluminosa. Se considera enfermedad voluminosa, o si quieren verse muy payasos, pueden decir bulky, ¿no? Así se dice en inglés. Se tiene enfermedad de tipo bulky, ¿no? Enfermedad voluminosa. Es cuando el tumor mide más de 10 centímetros. Bueno, 10 centímetros o más. Ya se considera enfermedad voluminosa. Cuando es en el mediastino, se ocupa más del 30% del ancho del mediastino o bien más de 10 centímetros. Una velocidad de sedimentación globular más de 30 o más de 70 sin síntomas B. O si ya después de 6 meses de terminado el tratamiento empieza a aumentar la velocidad de sedimentación globular, otra vez arriba de 30. Eso es factor de mal pronóstico. En el linfoma de Hodgkin avanzado se hizo esta tabla pronóstica. Ahí están los factores pronósticos, ¿no? Es sexo masculino, es mal pronóstico. Albúmina, ahí puse albúmino, pero bueno, albúmina en suero menor de 4. ¿Dónde se produce la albúmina? ¿O dónde producimos la albúmina? En el hígado. En el hígado. Entonces, si el hígado está infiltrado, la albúmina empieza a disminuir. Hemoglobina menor de 10, igual cuando la medulosis está infiltrada, bueno, hay una anemia más grave. Estadio clínico 4, más de 45 años, más de 15,000 leucocitos, o bien menos de 600 linfocitos o menos del 8% si lo queremos ver en porcentaje. Sí, esos son los factores pronósticos. Entonces, esta es la primera tabla que vamos a ver. Agarraron en esta serie de pacientes y vieron quiénes tenían 0 factores pronósticos de la tabla anterior, 1, 2, hasta más de 5. En este caso, el 7% de los casos tuvo 0, el 22% 1 y así tal cual, hasta más de 5, el 7%. Entonces, pues vamos a ver el mejor y el peor para comparar. No vamos a ir leyéndola toda. En cáncer hablamos de varios tipos de sobrevida. La sobrevida libre de progresión, o también le llaman sobrevida libre de recaída, ¿sí? Es un paciente se diagnostica con cáncer, le damos tratamiento, logra la remisión y ya no recae. Esa es una sobrevida libre de progresión. La sobrevida global va a meter a todos los pacientes, aunque hayan recaído, pero no se han muerto. Por eso es que siempre la sobrevida global va a ser más alta que la sobrevida libre de progresión. Aquí el 7% de estos pacientes no tuvieron ningún factor de mal pronóstico, estaban sin recaer, o sea, sobrevida libre de progresión 84%,
y sobrevida global 89. Si nos vamos a los de peor pronóstico, más de 5 factores, hombre, la albúmina más abajo de 4, la hemoglobina, los leucocitos, ¿no? 42% y 56%. ¿Qué sucedió con los pacientes que tenían más mal pronóstico? Más factores de mal pronóstico, más bien. ¿Cayeron? O se murieron, ¿no? Aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan, de este 7% que tenían más de 5 factores de mal pronóstico, ya solamente están vivos el 56%. Es decir, 44% de estos pacientes ya murieron. Esta es la sobrevida global, ¿sí? Y 42% seguían en remisión. Bueno, para esto nos sirve, ¿no? El paciente te dice, doctor, ¿qué posibilidades tengo de estar vivo? No te dicen a 5 años, ¿no? O de sobrevivir. Tú dices, bueno, los pacientes que tienen las características que usted tiene en este momento, vamos a decir que fuera un hombre de 60 años, ya van 2, y tiene la albúmina en 3, y luego la hemoglobina en 8, y tiene 200 linfocitos, pues ya tiene un montón de factores de mal pronóstico, ¿no? Y bueno, el 56% de los pacientes con sus características están vivos a 5 años, ¿no? Y ese ya es le pones número, y al poner número, pues le quitas la subjetividad, ¿no? Para eso te sirven estos factores. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, el tratamiento. Hubo algún tiempo en que daban solamente radioterapia, eso prácticamente ya no se usa. Actualmente el tratamiento es quimioterapia. Si es una etapa clínica temprana, puedes dar 2 a 4 ciclos de quimio y luego radioterapia a campo afecto. La quimio que nos van a dar si nos da linfoma de Hodgkin en todo el mundo va a ser ABVD, ahorita vamos a ver los medicamentos. Entonces das quimio 2 a 4 ciclos y luego radioterapia a campo afecto. ¿Qué significa a campo afecto? En donde tuvo tumor, exactamente. Exclusivamente se radian donde hubo tumor. En la enfermedad de Hodgkin predominio linfocítico nodular, que es la no clásica, se puede, quien hace wait and see, porque progresa muy lento, o bien solo radioterapia, que es el único que lleva solo radioterapia. En los estadios tempranos, la sobrevida libre de fallos, libre de recaída, 80% a 6 años, y sobrevida global con seguimiento a más del 90%. Entonces, si ustedes se fijan, los pacientes en etapas clínicas tempranas les va mejor, ¿sí? Las etapas clínicas intermedias son igual Ann Arbor, o sea, etapa clínica 1, 2A o 2B, pero con factores de mal pronóstico, que son los que ya vimos. Y los tardíos son los Ann Arbor 2B con la enfermedad voluminosa o bien 3 y 4. A los intermedios y a los tardíos siempre les vamos a dar 6 ciclos de quimioterapia y luego radioterapia de consolidación, ya no solo a campo afecto, sino por zonas. Dice, radioterapia solo a estadios tempranos, les decía, se hacía antes, podía, ahorita ya no, damos siempre quimio. Quimioterapia para estadios más avanzados, los que son intermedios y avanzados, el 50% a 5 años, y siempre vamos a dar radioterapia y quimioterapia, sobre todo si hay enfermedad voluminosa. Aquí están, antes se daba el MOP, antes del 75 lo que daban era MOP, que es mostaza nitrogenada, vincristina, prednisona y procarbacina. El problema es que la mostaza nitrogenada produce esterilidad a su espermia, ¿no? Entonces se dejó de utilizar y actualmente lo que se utiliza es el ABVD, que es la adriamicina, la bleomicina, la vimblastina y la dacarbacina. Se ponen 6 ciclos si son avanzados, generalmente entre 2 y 4 si son tempranos. Y luego radioterapia, ¿no? Lo que decíamos. Ya casi acabamos con uno. Entonces, indicaciones para autotrasplante de células tallo periféricas. ATCTP es autotrasplante células tallo periféricas. Una indicación definitiva es cualquier linfoma de Hodgkin que recaiga a menos de un año,
con síntomas B a sitios extranodales o bien a un sitio que fue previamente irradiado. Una vez que nos dan radioterapia a un sitio, ya no se puede repetir, ¿no? Entonces, a esos pacientes que recaen, vamos a hacerles un autotrasplante, es decir, ya lo vamos a ver. Sacamos sus células madre, las guardamos, las congelamos y luego les damos quimioterapias muy altas, dosis supraletales, y ya que pasó la quimio, para matar todas las células que hayan sobrevivido a la quimioterapia anterior, se les mete otra vez sus celulitas para que no se mueran de aplasia. ¿Sí? Y bueno, los estadios tempranos, aquí se ven las curvas de supervivencia. Obviamente les va mejor. Antes a los intermedios se les daba menos tratamiento, entonces ahora se les da igual. Esas son las de sobrevida libre de progresión y sobrevida global. Y bueno, el linfoma el virus que más se ha relacionado con el linfoma de Hodgkin es el virus de Epstein-Barr. ¿Sí? El virus de Epstein-Barr, aquí vemos, esta es una hibridación in situ que está buscando el RNA o parte del RNA mensajero del virus de Epstein-Barr. Las células que se tiñen aquí de negro son las que tienen genoma del virus de Epstein-Barr. ¿Quiénes son estas células que se pintaron? ¿Quién crees que sean? Las RS. Son las células de Ritz-Stenberg. Entonces, se vio que hay un involucro de virus de Epstein-Barr entre el 25 y el 50% de los linfomas de Hodgkin, y que la que tuvo más frecuentemente fue la celularidad mixta. Afecta a menores de 15 años y adultos mayores. Y así se fijaron. Los que estuvieron asociados al virus de Epstein-Barr en estos dos picos, que si ustedes se fijan corresponde a al tipo epidemiológico que tienen los países en vías de desarrollo, a diferencia de solo adultos jóvenes, que es el pico que tiene los países desarrollados. Entonces, obviamente no es el virus de Epstein-Barr el que produce el linfoma, sino el virus de Epstein-Barr más otros factores ambientales que son más frecuentes en países como el nuestro, ¿no? Países en vías de desarrollo. Mal saneamiento, mala alimentación, mal estado inmunológico. Y bueno, entonces ahí está. Entonces se cree que era un linfocito B normal que tuvo un evento transformador, aquí ponemos al virus de Epstein-Barr, se transforma en una célula de Ritz-Stenberg, pierde la apoptosis, empieza a producir citocinas y llegan las células, ¿no? Lo que decíamos, el cortejo celular, células plasmáticas, linfocitos, histiocitos, etc. Y ya aparece el linfoma. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Eso es en cuanto al linfoma de Hodgkin. Me están preguntando si es hereditario. ¿A qué se refieren que si es hereditario qué? No, era de algo que había dicho hace rato, doctora, pero no era pregunta. No, ok. Ok, entonces, ¿queda alguna otra duda? No, doc. ¿No? Ok, ahora nos toca el linfoma no Hodgkin. Nada más déjenme ir a tomar agua. Espérenme tantito, 2 minutos.
Listo. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No? Bueno. Ok, entonces, linfoma no Hodgkin. Entonces, el linfoma no Hodgkin, ¿qué no tendrá? Las células de la célula. Exactamente. En el linfoma no Hodgkin no encontramos a la célula de Ritztenberg. Esa es una de las primeras diferencias. Otra diferencia es que aquí va a haber una, así como en el linfoma de Hodgkin, la neoplásica era solo la célula de Ritztenberg, aquí es al revés. Todas las células del tumor van a ser linfocitos clonales, es decir, van a surgir de un linfocito enfermo, y todo el tumor va a ser linfocitos neoplásicos. ¿Sí? No sé si me explica, es la diferencia. Entonces, esta sigue siendo una neoplasia del sistema reticuloendotelial, es decir, del sistema linfocítico, un linfo proliferativo, diferentes al linfoma de Hodgkin, pero aquí va a haber una gran cantidad de linfomas no Hodgkin, van a tener muy diferentes evoluciones clínicas y van a tener diferentes características. Es decir, aquí sí el linfoma puede surgir en cualquier órgano, sí afecta obviamente a los ganglios, pero también puede afectar al estómago, puede afectar la piel, puede afectar los senos paranasales, puede ser de linfocitos B o de linfocitos T. Entonces es diferente al linfoma no Hodgkin. De los linfomas de Hodgkin hay alrededor de 10,000 casos al año. Aquí hay 45,000. Se han reportado hasta 65,000 casos nuevos de linfoma no Hodgkin al año. Les decía yo, en el hospital recibimos alrededor de 120 linfomas en general. Y más de 100, alrededor de 100, 105 van a ser de tipo no Hodgkin. Es la sexta causa de muerte por cáncer, 23,000 muertes, y puede afectar a cualquier edad, pero aquí se va a ver un claro aumento de los linfomas conforme vamos envejeciendo, ¿sí? Entre más viejito, pues mayor el riesgo de que te dé linfoma. En el registro histopatológico de neoplasias en México reportan muy poquitos casos porque no tenemos, les decía yo, el hábito de estar reportando. Pero lo importante de esto es que representa alrededor del 5.43% de las neoplasias malignas, es decir, casi el 6%. En los hombres ocupa el 11º lugar de muerte y en las mujeres, ahí puse tercero, pero está mal, es 13º. En las mujeres es el 13º como causa de muerte. ¿Sí? Y bueno, lo que ha aumentado muchísimo en los últimos años la frecuencia del linfoma no Hodgkin es el VIH. ¿Sí? Algunas variedades del linfoma no Hodgkin se asocian a esta infección. Y bueno, entre 8 y el 27% de los linfomas se asociaron a VIH. Actualmente la cifra anda alrededor del 30%. Dice, sitio de origen, ¿dónde decíamos que sale normalmente el linfoma no Hodgkin? Digo, el linfoma de Hodgkin. ¿Dónde En el surge? cuello, doctor. En el cuello, ¿no? El 90% de las veces va a ser en un ganglio superficial. Bueno, el linfoma no Hodgkin, 2/3 partes de los casos sí surgen en un ganglio linfático, pero 1/3 parte puede surgir en el tejido linfoide de los diferentes órganos parenquimatosos o bien del tubo gastrointestinal, ¿no? Acuérdense que tenemos el MALT, tenemos células linfoides en el hígado, tenemos células linfoides en el cerebro, en la piel. Entonces, ese 1/3 puede surgir en cualquier lugar, ¿no? Por ejemplo, es muy frecuente los linfomas de senos paranasales y generalmente son de tipo T y son muy agresivos. Algunas veces pueden llegar a afectar a la sangre periférica. Esto se ve más frecuentemente en el linfoma de piel, que también es de linfocitos T y se le denomina micosis fungoide. La micosis fungoide se mete a la sangre y se llama síndrome de César.
¿sí? Entonces, bueno, el linfoma puede surgir a donde se le pegue la gana. Se han visto muchas translocaciones y rearreglos que participan en la patogénesis de los linfomas, al igual que en las leucemias. Los más frecuentes son los que afectan al cromosoma 11 y al 14. La 14-18 es más frecuente en el linfoma folicular y la 11-14 en el linfoma de Burkitt. Ahorita vamos a ir viendo más o menos las más frecuentes en cada subtipo. No vamos a hablar de todos los subtipos de linfoma porque son, les digo, como 40. ¿No? En la última revisión que se hizo en el 2016 por la OMS de la clasificación, se agregaron un montón de linfomas, linfoma tipo pierna, hay un montón de linfomas, ¿no? Aquí la etiología, bueno, igual se han relacionado algunos virus, como el virus de Epstein-Barr, que se ha relacionado sobre todo con el linfoma no Hodgkin de tipo Burkitt, el endémico, que es muy frecuente en África. Tenemos a los lentivirus, el HTLV1 y el 2, que se han asociado sobre todo con el linfoma de células T del adulto endémico en el Caribe y el sur de Japón. El Helicobacter pylori, ¿qué es el Helicobacter pylori? ¿Hay alguien ahí? ¿Úlceras? Úlceras gástricas, doctor. No, úlceras gástricas y bueno, el Helicobacter pylori se ha asociado con el linfoma no Hodgkin gástrico de tipo MALT. Es más, hay pacientes, sobre todo pacientes abuelitos que ya no quieren quimio, que se les da el tratamiento de erradicación. Obviamente no es tan frecuente, pero sí ha sucedido que hay reportes de casos que se les da tratamiento de erradicación para el Helicobacter pylori. Dicho sea de paso, son un montón de antibióticos, te sientes de la patada, y el linfoma ha desaparecido. Entonces, sí se ha asociado con Helicobacter pylori. Y lo que decíamos, el VIH, ¿no? Hasta el 30% de los pacientes que tienen infección por el virus de inmunodeficiencia humana van a desarrollar un linfoma en el transcurso de su enfermedad, ¿no? Entonces, 30% es bastante. En cuanto a la etiología, entonces tenemos aquí que hay entidades o enfermedades asociadas a un riesgo incrementado para el desarrollo del linfoma no Hodgkin. Exposición a químicos y a drogas, bueno, pues ya habíamos dicho, ¿no? Obviamente la radiación, la quimioterapia, los químicos industriales, como el benzol, el arsénico, todos esos van a producir daños a nivel de nuestro DNA con la activación de oncogenes. Por eso es que se relacionan a un mayor riesgo de desarrollar linfoma. De ahí tenemos cualquier situación que nos cause inmunodeficiencia, sea hereditaria o sea adquirida. Cuando tenemos inmunodeficiencia, por ejemplo, los pacientes que toman inmunosupresores por trasplante o por enfermedades autoinmunes, vamos a perder la vigilancia epidemiológica, sobre todo tiene que ver con los linfocitos NK, ¿no? Los natural killer. Entonces, estas personas que tienen inmunodeficiencia van a tener una mayor frecuencia de enfermedades de linfoma, perdón. Ahí hay ejemplos de hereditarias, ¿no? Klinefelter, Chidiac-Higashi, todas esas. Y bueno, en inmunodeficiencia adquirida tenemos la inmunosupresión crónica, por ejemplo, los pacientes con trasplante. Y hemos tenido varios pacientes de trasplante renal que desarrollan linfoma, ¿no? VIH o otras enfermedades autoinmunes que requieren de tratamiento inmunosupresor, como el síndrome de Sjögren, artritis reumatoide, lupus eritematoso generalizado, ¿no? O sistémico. ¿Dudas hasta aquí? No, doctor, bien. Vamos bien, ok. Seguimos. Entonces, aquí está otra vez una fotito de un ganglio, ¿no? Entonces, tenemos que el sitio de origen de los linfomas va de acuerdo a la anatomía y al compartimento del sistema inmunológico en el ganglio. Entonces, aquí tenemos un folículo primario o secundario. Ese que estoy ahí señalando. Secundaria. Muy bien, secundario. Ahí tiene un centro germinal, ¿no? Tiene la zona marginal, entonces hay linfoma de la zona marginal, linfoma del manto, linfoma Burkitt o folicular que sale del centro del folículo, el anaplásico de células grandes que sale de la periferia, ¿no? El de células T periféricas que también aquí está, ¿no? Entonces, cada uno de estos
va a surgir de un compartimento inmunológico del ganglio. Por eso es que es muy importante siempre hacer una biopsia excisional. ¿Sí saben qué es un BAF? B-A-A-F. Es como biopsia por aspiración, ¿no, doctora? Exactamente, se llaman biopsias por aspiración con aguja fina. En el caso del linfoma, estos no sirven ni para el Hodgkin ni para el no Hodgkin. En el Hodgkin, imagínense hacer un BAF y atinarle una célula de Rich-Steinberg. ¿Será fácil o difícil? Difícil. Está canijo, ¿no? Está muy difícil atinarle. Y aquí en el linfoma no Hodgkin, hay que ver la arquitectura del tumor y generalmente hay que hacer tinciones de inmunohistoquímica para ver si es B, para ver si es T, ¿no? Y todo lo que ya sabemos, ¿no? Ok. Clasificaciones del linfoma no Hodgkin hay para votar para arriba. Antes de 1982, que fue la primera vez que se hizo un grupo de trabajo para hacer una clasificación que todos íbamos a utilizar, antes del 82 se utilizaba la vía patólogos que querían usar Rappaport, porque era la que se sabía, no Lux y Collins o Kiel. Todas estas ya cayeron en desuso. En 1982 se reunieron, se hizo un grupo de trabajo y hicieron la clasificación, le pusieron Working Formulation. Esta es la primera que clasificaba a los linfomas dependiendo de su agresividad, decían de bajo grado de crecimiento, de grado intermedio y de alto grado. En 1996 surge la clasificación que le pusieron real, que en realidad es la primera clasificación de la OMS. Si ustedes recuerdan, la OMS siempre mete la inmuno, ¿no? Mete lo que es el estudio de los CDs. Entonces, a partir de este momento, en 1996, esta es la clasificación que se debe de utilizar. Se le han ido haciendo cambios, luego en el 98 ya no se le puso real, se le puso la OMS, y a partir de ahí ha sido la OMS. La última revisión fue en 2016, pero no cambió mucho, ¿no? Solamente como que a los subgrupos les van agregando más tipos de linfoma, es bastante desesperante, ¿no? Y creo que a partir del año que entra va a salir otra revisión, ¿no? Entonces ya queremos llorar los hematólogos. Entonces, bueno, lo que hace la OMS, desde 1996, la Real y la OMS, es que va a dividir a los linfomas no Hodgkin en neoplasias de células B y neoplasias de células T. Y falta aquí un grupo que no les pongo porque son muy raras, que son las histiocitosis, las que surgen del macrófago. Dentro de las neoplasias de células B las va a dividir dependiendo de su grado de madurez en neoplasias de células B precursoras, es decir, las inmaduras, y las maduras, igual las T, ¿no? Precursoras, y T natural killer maduras. Las T y las natural killer van juntas. ¿Cuáles creen que sean más frecuentes, las B o las T? ¿Las T? No, las B. Tenemos más linfocitos B circulando en nuestra sangre que linfocitos T. Y bueno, hay más linfocitos B. Y eso es bueno porque las neoplasias o los linfomas de células T son malucos, ¿no? Muy agresivos, sobrevidas muy bajas a 5 años, como de 30% a 5 años, ¿no? Entonces, el B es el más frecuente. Entonces, aquí es lo mismo, ¿no? La OMS dice neoplasias de células B, precursoras y maduras, y las neoplasias de células T, precursoras y maduras. Esta diapositiva es igual a la anterior, algún día la voy a quitar. ¿En qué se basan para clasificarlas? Pues precisamente igualito que como vimos en las leucemias. ¿No? Recuerden que las leucemias y los linfomas son enfermedades hermanas, que lo único que cambia es el sitio afectado. En las leucemias se afecta la médula ósea de forma muy importante, de forma muy generalizada o masiva, vamos a decir, y en los linfomas se hacen más que nada tumores. Pero igual van a ser dependiendo, hay linfoma linfoblástico, hay de linfocitos maduros, que aquí sería el Burkitt, hasta neoplasias de células plasmáticas, ¿no? Que ya las vamos a ver más en otra clase. La Real, además de agregarle o dividirlos en B y T, va a agregar el comportamiento clínico y hace 3 grupos. Los linfomas indolentes, que suena bonito pero es feo, les pongo los 3 indolentes más frecuentes, que es el folicular, el de células pequeñas y el MALT.
Esos son los linfocitos indolentes más frecuentes, los agresivos y los muy agresivos. Si en su destino estuviera que les va a dar linfoma, ¿qué preferirían? ¿Un indolente, un agresivo o un muy agresivo? ¿Qué prefieren? Digo, yo prefiero que no me dé, ¿verdad? Pero bueno, vamos a decir que nos tiene que dar. Agresivo. Y decimos indolente porque suena bonito, ¿no? Como que no duele. Pero los indolentes al final del día siguen la mayor parte de las veces siendo incurables. Alguien por ahí dijo agresivo. Exactamente, el agresivo y el muy agresivo tienen la ventaja de que la mayor parte de sus células están proliferando. Si yo doy quimioterapia, la quimioterapia, ¿en qué células actúa? Las que están en mitosis. En las que se están replicando. La quimioterapia va a actuar sobre una célula que esté quiescente. No. No. Entonces, ¿qué pasa? En los linfomas agresivos y muy agresivos son los que crecen muy, 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 muy rápido. O sea, son los que en un mes ya traen una pelota de básquetbol en el cuello. Bueno, no exageré, ¿no? Un melón en el cuello. Estos linfomas, la mayor parte de sus células están replicándose. Entonces, en el momento en que entra la quimioterapia, estos son el tipo de tumores que nos hace quedar bien a los hematólogos, porque después de la tercera quimioterapia ya no tienen nada. No, es rete bueno, el doctor, mira, me quitó el tumor, es la enfermedad, ¿no? Simplemente un linfoma agresivo y muy agresivo desaparece muy rápidamente con la quimioterapia porque la mayor parte de las células están activas. En los indolentes siempre va a haber cierta cantidad de células que están quiescentes, entonces los indolentes tienden a recaer y recaer y recaer hasta que finalmente matan al paciente. Ahí les puse 3 y 3, de los agresivos y los muy agresivos. El linfoma no Hodgkin más frecuente en todo el mundo es este, el linfoma difuso de célula grande, que en el 95% de los casos va a ser de tipo B. El linfoma folicular grado 3 también es agresivo y el linfoma de células T periféricas. Muy agresivos el Burkitt, el linfoblástico que puede ser B y T y el de células grandes anaplásico. ¿Sí? Esos son los agresivos y muy agresivos. Insisto, les puse 3 de cada uno. En realidad hay alrededor de 40 tipos de linfomas distintos, ¿no? Entonces no vamos a ver todos, nunca acabamos. Si vemos la frecuencia, alrededor del 30%, hay literatura que se va hasta el 50, el 40 y tantos por ciento de los linfomas van a ser difusos de células grandes B. El segundo en frecuencia es el folicular. El linfoma folicular, ¿qué tipo de linfoma es? ¿Indolente, agresivo o muy agresivo? Indolente. Indolente, el folicular es indolente. ¿Y el difuso de célula grande? Agresivo. Agresivo, exactamente. Muy bien. Entonces, bien, sigamos. La pregunta que les hice hace unos momentos, B o T. Bueno, los linfomas no Hodgkin más comunes son los de tipo B. El 85% de las linfomas van a ser de tipo B, el 15% T. Los linfomas B obviamente marcan CD19, CD20, la inmunoglobulina de superficie y el CD10. Los linfomas T marcan CD2, CD3, CD4, CD7 y CD8. Y bueno, los tumores histiocíticos, que son el tercer grupo o de macrófagos, son muy poco comunes. No sé si alguna vez han escuchado hablar de la histiocitosis de Langerhans. Ese es el más frecuente de este tipo de tumores. Generalmente afectan niños y son de mal pronóstico también. Entonces, bueno, se los menciono para que los conozcan. Indolentes, lo que decíamos, los indolentes eran en la clasificación de la Working los que llamaban de bajo grado y
lo que decían, sí, las sobrevidas son largas, pero las recaídas son frecuentes y no son curables. Los indolentes se oyen bonitos, pero son feos, son los hipócritas, ¿no? Indolentes. Y agresivos y muy agresivos son los de alto grado y grado intermedio de malignidad. Tienen una progresión clínica rápida, pero se pueden curar con quimioterapia, que eso es lo bueno. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Ahora, diagnóstico. Bueno, ya sabemos. Si yo les pregunto, ¿cómo se hace el diagnóstico de linfoma? Cualquiera de los dos, ¿qué me van a contestar? ¿Por medio de biopsia, doctora? Es una biopsia. Siempre es una biopsia excisional, siempre hay que aclararlo. Una biopsia excisional y actualmente vamos a hacerle a esa biopsia inmunohistoquímica. Así como en las leucemias queremos el inmunofenotipo, aquí en los linfomas el diagnóstico se hace con una biopsia excisional con inmunohistoquímica. Todos los demás es para establecer la extensión o para estadificar, ¿no? La historia clínica, obviamente con una exploración física adecuada. Vamos a medir los tumores, hay reglitas especiales para medir los tumores, cuánto miden, en dónde están. De ahí, obviamente ya dijimos acá, ¿no? Una biopsia adecuada, excisional con inmunohistoquímica. Del laboratorio vamos a pedir la citometría hemática, la velocidad de sedimentación globular, todas las pruebas de función hepática, todo, ¿no? La beta-2 microglobulina, esta no la habíamos mencionado. ¿Alguien sabe qué es la beta-2 microglobulina? ¿No se acuerdan? ¿O nunca la han oído mencionar? Bueno, se los digo yo. La beta-2 microglobulina lo utilizamos nosotros como un marcador tumoral porque lo producen los linfocitos. Si alguien tiene una pelotota de 10 centímetros de linfocitos neoplásicos, la beta-2 microglobulina aumenta mucho, entonces nos habla de carga tumoral. Entonces la beta-2 microglobulina es pronóstica. Si tenemos un paciente que estamos haciéndole la vigilancia del linfoma y vemos que la beta-2 microglobulina empieza a aumentarse mucho, ¿qué podemos esperar? Aunque a lo mejor todavía no lo veamos. ¿Qué creen que le esté pasando a ese paciente que ya empieza a tener mucha beta-2 microglobulina? Que le esté creciendo un tumor. Que está recayendo, exactamente. Por eso es que lo vamos haciendo, ¿no? La tomografía, ya sea por PET o tomografía normal, abdominal y pélvica, y la radiografía de tórax va a ser para la estadificación, es decir, buscar los ganglios, si hay ganglios mediastinales, retroperitoneales, y el aspirado de médula y la biopsia de hueso van a ser para ver si la médula ósea está infiltrada, sobre todo la biopsia de hueso. ¿Sí? Entonces, esos son estudios de extensión. Si alguien les dice, es un paciente que tiene tumoraciones retroperitoneales y adenomegalias axilares, ¿ya con eso podemos afirmar que es linfoma? ¿Sí o no? No. No, ¿verdad? Siempre hay que hacer la biopsia. ¿No? Lo que les pongo yo, el diagnóstico del linfoma es histopatológico. No se hace por imagen ni por clínica, es histopatológico, ¿sí? Bajo ciertas circunstancias, si recordamos que el linfoma puede surgir en cualquier lugar, bueno, pues una tomografía o resonancia magnética de cráneo para los linfomas del sistema nervioso central. Podemos hacer una punción lumbar para ver si está infiltrado el líquido cefalorraquídeo. Hay linfomas que infiltran el sistema nervioso central, igual que las leucemias. Estudios varitados, ¿cuáles son esos? ¿Con contraste? Exactamente, ¿cuáles son? Hay dos que se usan sobre todo para el tubo digestivo. Esofagograma.
Exacto. Bueno, no solo el esofagograma, sino ya completo, ¿no? La serie esófago gastroduodenal. ¿Y el otro? Colon por enema. El colon por enema, que Dios nos tenga confesados, ¿no? Actualmente estos estudios en realidad están cayendo en desuso porque vienen a ser sustituidos por las endoscopías. La ventaja de la endoscopía es que pues entras con el endoscopio y tomas una biopsia, ¿no? Entonces, además de ver el tumor, pues ya estás haciendo el diagnóstico. Estudio citológico de derrame, estamos hablando que podemos hacer estudio citológico de derrame pleural, derrame pericárdico, ascitis, ¿no? En búsqueda de células de linfoma. Y bueno, el gamagrama se utilizaba antes mucho para el seguimiento, pero ahora el que vino a sustituirlo es el PET scan, ¿no? Y bueno, la estadificación es la misma. ¿Quién me dice la estadificación, el estadio 1? ¿Cómo es? Una cadena ganglionar. Una cadena ganglionar donde quiera que esté. Muy bien. El estadio clínico 2, ¿quién me lo dice? Dos cadenas ganglionares del mismo lado del diafragma. Exactamente. Acuérdense que pueden ser 2 o más. Por ejemplo, aquí podría también estar afectada la axila, pero es a un solo lado del diafragma. Muy bien. En la etapa clínica 3, ¿quién se anima? Son 2 o más cadenas ganglionares por debajo del diafragma, ¿no? Más bien a ambos lados del diafragma. O sea, la condición, por ejemplo, en el estadio clínico 2, pueden estar las dos o más cadenas abajo del diafragma y sigue siendo 2. La condición del 3 es que haya ganglios abajo del diafragma y arriba del diafragma. 2 o más. ¿Y la etapa clínica 4 cuál es? Los ganglios extraganglionares. Cualquier órgano extraganglionar, exactamente. Los más frecuentes que se infiltran es la médula ósea, el hígado y el vaso, pero puede ser cualquiera. Ahora, ojo, en el linfoma no Hodgkin, por ejemplo, como puede surgir en órganos, no sé, se me ocurre, un linfoma gástrico, que es bastante frecuente, si solamente está en el estómago, decimos que es una etapa clínica 1E. Solamente está en un órgano y es extraganglionar. Pero si tenemos un linfoma que lo diagnosticamos en el estómago, pero al hacer la tomografía vemos ganglios retroperitoneales, ganglios mediastinales y triaxilares, entonces el estómago es infiltración, ya no surgió de ahí el linfoma y ya decimos que es una etapa clínica 4. ¿Sí me explico la diferencia? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, bueno, entonces bien. En el laboratorio, bueno, ya dijimos, ¿no? Normalmente la biome va a estar normal. Puede haber cierto grado de anemia. La anemia, igual de las enfermedades crónicas, va a ser normo-normo. Igual los linfocitos producen inflamación. La velocidad de sedimentación globular va a estar aumentada. Los leucocitos, puede haber eosinofilia. Ojo, siempre también igual va a haber linfopenia. Y si está infiltrada la médula ósea, vamos a ver lo que se conoce como patrón leucoeritroblástico en la sangre periférica. ¿Qué es esto? La presencia de eritroblastos y leucocitos nucleados en la sangre. ¿Sí? La médula ósea puede estar normal o involucrada. Si está involucrada, ya sabemos que es una etapa clínica 4, enfermedad avanzada. Y para ver el estudio de elección para ver la infiltración es la biopsia de hueso, no el aspirado. La DHL, entre más tumor haya, mayor muerte celular, entonces la DHL puede estar aumentada, es mal pronóstico. Si es un tumor agresivo y muy agresivo, que tiene mucha carga tumoral, puede el paciente presentar lo que se conoce como síndrome de lisis tumoral, que puede ser desde antes del tratamiento o durante el tratamiento. ¿Qué sucede? Nosotros damos tratamiento o hay un gran tumor que se está muriendo, esas células que están destruyéndose van a liberar una gran cantidad de
aminoácidos del DNA, pues, y eso va a hacer que los pacientes hagan hiperuricemia. Dentro de las células hay mucho potasio, entonces va a haber hipercalemia, o hiperpotasemia si quieren. Hipercalcemia, ¿sí? El ácido úrico se deposita en los riñones y produce insuficiencia renal aguda, y bueno, eso se llama síndrome de lisis tumoral. ¿Qué hago? ¿Qué damos para disminuir el ácido úrico? ¿Quién sabe? Alopurinol. Entonces, exactamente, les vamos a dar alopurinol, vamos a hiperhidratarlos, diuréticos, para que salga el potasio y el calcio, ¿sí? Y vamos a alcalinizar la orina para que el ácido úrico no se deposite y tape los riñones. Si ya están en etapa de insuficiencia renal aguda, pues algunos pacientes requieren hasta de diálisis, ¿no? Entonces, bueno, el síndrome de lisis tumoral. Si hay infiltración hepática, bueno, voy a ver transaminasemia y hiperbilirrubinemia. Y bueno, al ser un linfoma y el 85% de linfocitos B, puede haber lo que se conoce como gamapatía monoclonal. Si nosotros recordamos cuando estudiamos el linfocito B específicamente, cada linfocito B tiene su inmunoglobulina, la cual va a ser como su huella digital. Cada linfocito tiene una inmunoglobulina específica. ¿Qué pasa si hay una clona de linfocitos que está proliferando de forma muy, muy aguda y están produciendo una gran cantidad de su inmunoglobulina? ¿Estas inmunoglobulinas van a ser igualitas o van a ser diferentes? ¿Qué se les ocurre? Iguales. Igualitas, igualitas, igualitas. Estas, las inmunoglobulinas, las podemos estudiar por medio de electroforesis de proteínas. Y acuérdense, la electroforesis de proteínas tiene la albúmina, luego tiene varias curvas, ¿no? Alfa, beta y gamma. Las inmunoglobulinas corren en gamma, por eso se llaman gamma globulinas. Cuando hay una gran cantidad de linfocitos o de células plasmáticas que están produciendo solamente un tipo de inmunoglobulina, en la electroforesis estas van a correr sobre la misma línea y van a hacer un pico muy alto. A eso se le denomina gamapatía monoclonal. La podemos ver en los linfomas, en algunos tipos de linfomas B, y esta es más característica del mieloma múltiple, de las gamapatías monoclonales. Ya lo vamos a ver en otra clase. Cuando hay gamapatía monoclonal, el resto de las inmunoglobulinas van a estar disminuidas, lo cual produce inmunosupresión y, bueno, estas inmunoglobulinas pueden producir enfermedades autoinmunes, ¿no? Lo que decíamos, anemia hemolítica y PTI. El cariotipo, bueno, ya habíamos dicho, ¿no? Los más frecuentes es el 14-18 en el folicular y el 11-14 en el difuso de translocación. El diferencial, esta es la misma que vimos hace unos momentos, las infecciosas como la mononucleosis, la tuberculosis, las etiologías autoinmunes y, bueno, las etiologías neoplásicas, bueno, el principal va a ser la enfermedad de Hodgkin o linfoma de Hodgkin. Bueno, aquí son adenomegalias, si ustedes se fijan, en este tumor hay varias adenomegalias. Normalmente en el linfoma de Hodgkin como que crece una grandota, y en el no Hodgkin hay varias, ¿no? El no Hodgkin como que se invade de forma más salteada. Si aquí arriba está la cabeza y abajo están las patitas, ¿qué les está mostrando aquí este doctor con sus dos manos? ¿Qué órgano? ¿Qué? El vaso. El vaso, muy bien, Andrea. El vaso, ¿no? Aquí están las costillas, entonces aquí tiene una esplenomegalia como de 10 centímetros por debajo del reborde costal. Ya me puse ronca. ¿Cómo ven esta radiografía? También está en el mediastino, ¿no? Tiene un ensanchamiento mediastinal. ¿Ya vieron el pobre pulmón aquí aplastado abajo? Este paciente seguro tiene un síndrome de vena cava superior, porque tiene un bolovanzote en el tórax, ¿no?
El linfoma difuso, bueno, ya vamos a los subtipos más específicos. Solamente les voy a dar las características de los linfomas más frecuentes. Y como vimos, el linfoma de no-Hodgkin más frecuente en todo el mundo es el linfoma difuso de células grandes, que en el 95% de los casos es de tipo B, 5% T. Aquí se ven adultos de edad avanzada, la media de edades de 64 años. La mitad de ellos los encontramos en etapas clínicas avanzadas, 3 y 4. Van a tener buenas respuestas a la quimioterapia, lo que decíamos, al ser un linfoma agresivo, la mayor parte de las células están activas, responden muy bien a la quimioterapia, se ha relacionado muy frecuentemente con alteraciones del 14, 11-14 o 3-14 que activan el oncogen BCL6. El oncogen BCL6 está relacionado con aumento de la proliferación y diferenciación celular. Es por eso que estos tumores crecen tan rápido. El segundo en frecuencia es el linfoma folicular. El linfoma folicular es muy, muy frecuente en Europa y Norteamérica, es decir, de los güeritos. Asemeja a los linfoides, folículos linfoides normales, por eso es que se le llama folicular, afecta a personas mayores de 40 años, y estos son los linfomas que crecen súper lento, ¿no? Y tienen una pelota en el cuello, y ahí la traen cargando un año, y no se preocupan, hasta que, ching, ya me salió una en la axila, o ya tengo una en la ingle, híjoles, y estoy bajando de peso y tengo fiebre. Entonces ahí sí ya se preocupan, ¿no? También se le llamaban linfocitos células pequeñas hendidas, o centrofoliculares, es otro nombre. Luego tengo el linfoma de Burkitt. El linfoma de Burkitt es muy agresivo, es más frecuente en los niños, tiene una frecuencia de 2.5% y es la contraparte de la leucemia linfoblástica aguda L3. Se asocia muy frecuentemente al virus de Epstein-Barr, sobre todo el tipo endémico que es en África, que afecta, ahorita vamos a ver una foto, el maxilar inferior. El tipo esporádico es cosmopolita. No es muy frecuente este linfoma, pero es el más frecuente de los muy agresivos. Y aquí tenemos, ¿no? Afecta al maxilar inferior. Este niño se ve todo amolado. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, les decía yo, vamos a ver un montón de tablas pronósticas. En cánceres, obviamente, pues es muy, muy importante establecer el pronóstico. Esta se le llama IPI. Posteriormente surgió una específica para el linfoma folicular que se llama FLIPI. Ahorita la vamos a ver en la diapositiva que sigue. Aquí toma como factores pronósticos, bueno, o de mal pronóstico, la edad, más de 60 años, el estadio clínico 3 o 4 de Ann Arbor, que tenga más de un sitio extranodal, es decir, por ejemplo, la médula ósea y el hígado, ¿no? Ya es mal pronóstico, o peor pronóstico más bien. En las tablas de desempeño físico hay varias. La más facilita esta es la de ECOG, que es súper fácil. Hay ECOG de 0 a 4. 0 es asintomático, ECOG de 1 es sintomático, pero puedo hacer todas mis actividades normales. Me siento mal, pero puedo. El 2 es, estoy sintomático, ya no puedo ir a trabajar, pero sí puedo cuidar de mí mismo. Me puedo bañar, me puedo comer, ese es el 2. El 3 es cuando ya pasan la mitad del tiempo en cama y ya no pueden hacerse cargo de ellos mismos, y el ECOG de 4 es cuando ya están todo el día en cama, ¿no? Que ya están muy mal. Entonces, a partir del 2 se considera de mal pronóstico. Y la DHL aumenta más de lo normal. Las categorías de riesgo en el IPI va a ser bajo, intermedio, alto y alto. Esto va aunado a sobrevidas libres, a sobrevidas globales a 5 años. Los que son bajos, es decir, que tienen solamente 0 a 1 de los factores, tienen el 73% de posibilidad de estar vivos a 5 años, a diferencia de, por ejemplo, los altos, que tienen los 4 o hasta los 5 factores de mal pronóstico, que solamente es el 26%. Aquí tiene mucho que ver qué tanto tardamos en hacer el diagnóstico. Entre más tardío el diagnóstico, peor es el pronóstico. El secreto para la curación del linfoma es, pues, agarrarlo en etapas tempranas.
El FLIPI, como normalmente los foliculares tienen sobrevidas más largas, le hicieron su propia tabla. Tiene casi lo mismo, nada más que aquí se agrega el nivel de hemoglobina y el número de áreas ganglionares. Más de 4 es mal pronóstico. Y hacemos lo mismo, número de factores, aquí es bajo, intermedio, bajo y alto. Fíjense, a 5 años el 91, pero a 10 años ya el 71, ¿no? 52 a 5 años y 36 a 10 años en los de alto, los grupos de alto riesgo. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Vamos bien? Sí, Doc, vamos bien. Ok. Al final, el tratamiento lo vamos a dividir igual que en el linfoma de Hodgkin, dependiendo del estadio clínico, ¿no? Estadios clínicos tempranos o con enfermedades localizadas. Antes daban radioterapia, insisto, ya no se está usando. Ahorita vamos a dar quimioterapia dependiendo del tipo histológico, y en enfermedades avanzadas o con mal pronóstico, como enfermedad voluminosa, vamos a dar quimio y radio. Si es una enfermedad localizada, podemos dar solo quimioterapia. Si no, hay que dar quimio y radio. Aquí viene más adelante. En etapas avanzadas, quimioterapia dependiendo del subtipo histológico y siempre radioterapia de consolidación. Para el linfoma difuso de célula grande, a donde quiera que ustedes vayan y si les dio linfoma, les vamos a dar el esquema R-CHOP, que es rituximab. El rituximab, acuérdense que es un anti-CD20. Obviamente tiene que ser un linfoma difuso de célula grande B. Ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona. Esto lo hago de 6 a 8 ciclos cada 21 días. Si es una etapa clínica avanzada, se va a radioterapia. Si es temprana, se va solamente con quimio. Y bueno, el folicular, que ya volvemos a tener fludarabina, se da fludarabina con mitojantrona. La fludarabina produce mucha inmunosupresión, entonces hay que dar profilaxis. Ya sé que ya no es Carini, que es Hirobeshi, pero me ha dado flojera cambiarlo. Entonces ahí está neumocistis Hirobeshi, y el igual de 3 a cada 4 semanas, también por 6 a 8 ciclos. Y bueno, aquí el linfoma es la segunda indicación más frecuente de trasplante autólogo de células tallo. Vamos a trasplantar a los que están linfomas en recaída. Ahí me vi anacrónica, ¿no? Los linfomas no Hodgkin agresivos y muy agresivos, el 50% tienen la probabilidad de recaer, pero el folicular todos. Y el objetivo es vencer quimioresistencia. ¿Dudas hasta aquí? Ya vamos a acabar. Nos faltan como 3 diapositivas. ¿Alguna duda? No, doctora. Ustedes que están haciendo medicina, esta es la verdadera pregunta, ¿no? ¿Cuándo hacer biopsia? ¿Qué pasa? Estos pacientes, hubo un estudio que se hizo cuando salió el rituximab hace muchos años, que hicieron un estudio epidemiológico mundial, agarraban a los pacientes con diagnóstico de linfoma saliendo de su cita de la quimio y les hacían así un cuestionario. Y algunas de las preguntas era, uno, de que usted se dio cuenta que tenía un tumor a que iniciaron el tratamiento, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuántos médicos visitó hasta que le hicieron el diagnóstico y iniciaron el tratamiento? Entonces se dieron cuenta que el promedio de médicos que visitaba un paciente con linfoma era de 3 a 5. Es decir, entre 3 y 5 médicos los vieron antes hasta que el último decide tomar la biopsia. Entonces, es muy importante decidir a quién sí vamos a biopsiar y a quién no vamos a biopsiar. El tamaño de la adenomegalia que ponemos como significativo es el de 2 centímetros. Cualquier tumoración de más de 2 centímetros que dure más de 2 meses hay que biopsiarla. Sobre todo si está creciendo, ¿no? Y si tiene menos de 2 centímetros, pero en la radiografía de tórax veo ensanchamiento mediastinal o ya empiezan con síntomas B, esos hay que biopsiarlos forzosamente. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega un paciente con una adenomegalia y dicen, ay, le doy diclofenaco, le doy antibiótico, y así se pueden pasar meses. Y hasta que no crece o no da más problemas, aparecen síntomas B, pues no les hacen la biopsia. Y eso pues sí depende de nosotros. En conclusión,
Los linfomas son neoplasias de células, son linfoides, son de tejido linfoide, es decir, son linfoproliferativos. Se caracterizan por adenomegalias, síntomas B, fiebre, diaforesis, pérdida de peso, y en la biometría hemática lo más frecuente que encontremos es anemia. Voy a hacer diagnóstico entre linfoma Hodgkin y no Hodgkin, aunque ahorita ya hay algunos subtipos que combinan los dos, así como las leucemias híbridas. Si tiene células de Rich-Steinberg y eosinofilia, es un Hodgkin. Siempre voy a hacer una biopsia excisional del tumor con inmunohistoquímica. Los estudios de extensión para estadificar sería la tomografía y la biopsia de hueso. Obviamente se van a hacer pruebas inmunológicas y citogenéticas a la biopsia, esto ya es de rutina, vamos a decir. Y el tratamiento es quimioterapia, radioterapia o la combinación de ambas. Y tan tan. No sé si tengan alguna duda. Por el momento no. Ninguna duda. ¿Seguros? Después cuando veamos ya los casos clínicos, bueno, si surgen dudas ahí vamos a aclararlas. ¿Sale? Doctora, disculpe, nomás una pregunta. ¿Las diapositivas ya las mandó al grupo? Es que para que estudie. Ya el sábado pasado las subí. Ah, ok, no lo había revisado. Gracias. De nada. Ahorita, de hecho, terminando la clase de una vez les voy a mandar las de la clase del lunes. ¿Alguna otra duda tienen? Creo que no, Doc. Todo bien, doctora. Ok, entonces, si no hay más dudas, pues nos vemos el lunes. Y piensen lo que les dije en cuanto a la clase del miércoles y ya nos ponemos de acuerdo. Sí, Doc. Oiga, ¿nos podría mandar porfis igual las siguientes diapositivas? Sí, las del lunes ahorita mismo se las mando, porque si no ya saben que se me olvida. Sí, Doc, gracias. Dale, y ahorita abrí la sesión ahora con el grupo de las 4, entonces ahorita subo como tarea el video a las otras 2 secciones para que lo tengan todos. ¿Sale? Sí, Doc, muchas gracias. Sí, Gracias. Buen día. Pórtense bien y Saludos. felicidades. Igualmente. Sí, doctora, Igualmente, Doc. Muchas felicidades. Bye.